Jóvenes, buenos días. Siguiendo con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura celular, es decir, la parte interna de la célula. Y para ello vamos a empezar definiendo cuáles son las partes de la célula. Son tres partes básicamente: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, ¿no? Entonces vamos a empezar describiendo la membrana celular. La membrana celular es la capa que rodea a la célula. Por favor, en la cámara, vamos aquí un ratito. Esta es la célula. Esta es una célula animal. La membrana celular vendría a ser toda la parte que rodea a la célula, ¿no? Básicamente, la membrana celular permite el intercambio de sustancias del exterior hacia el interior de la célula. Es una membrana que es selectiva porque permite el intercambio de sustancias llamadas solutos. Es selectiva porque permite el ingreso de ciertas sustancias e impide el ingreso de otras sustancias. Asimismo, podemos decir que esta membrana celular tiene dos procesos: la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es el proceso por el cual la membrana permite el paso de sustancias sólidas, ¿no? Fagocita. Y la pinocitosis es la capacidad o la propiedad por la cual la membrana celular permite el paso de sustancias líquidas. Bien, la siguiente parte de las estructuras celulares es el citoplasma, que se encuentra dentro de la célula propiamente dicha. Es el espacio comprendido entre la membrana celular y la membrana nuclear, porque al interior de la célula está el núcleo. O sea, es el espacio comprendido entre la membrana celular y la membrana nuclear. Todo este espacio, ¿no? Es importante mencionar que tiene una consistencia viscosa y en ella se encuentran las organelas citoplasmáticas, que son estas estructuras que están aquí por todo el internamente. Y vamos a hablar justamente sobre ello. Hemos dicho que dentro del citoplasma se encuentran las organelas citoplasmáticas. Podemos mencionar entonces, en primer lugar, a las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿no? En primer lugar, las mitocondrias, ¿no? Luego vamos a hablar sobre la parte Golgi, los lisosomas, luego hablaremos del retículo endoplasmático, también hablaremos de los ribosomas, las vacuolas y los plastidios. Ahora, quisiera que nos acerquemos aquí para ir indicando cuáles son las organelas. En primer lugar vamos a mencionar a las mitocondrias. Las mitocondrias, que hemos dicho que se encuentran al interior de la membrana celular, son de forma alargada o redondeada y constan de dos membranas, una la externa, que es lisa, y la interna, que se repliega, formando crestas. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? En ellas se realiza la respiración celular, ¿no? Es decir, al interior de las mitocondrias se obtiene la energía que es necesaria para, para poder obtener los nutrientes. Ahora, vamos a mencionar el siguiente punto o la siguiente organela, que es el aparato de Golgi. Está formado por sacos aplanados, apilados unos sobre otros y rodeados de pequeñas bolsitas llamadas vesículas. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Permite la secreción de sustancias útiles para que sean liberadas al exterior. Por ejemplo, ¿no? Las glándulas mamarias, gracias al aparato de Golgi, intervienen en la producción de la leche. Este es un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el siguiente organela, que es los lisosomas. Son pequeñas bolsitas que contienen enzimas digestivas. Es decir, que los lisosomas son las responsables de la digestión celular. Sabemos que el sistema digestivo es el que, digiere los alimentos, pero al interior de las células son los lisosomas quienes
destruyen o digieren las bacterias o partes inservibles de las células. A continuación vamos a mencionar el retículo endoplasmático, que es otra organela citoplasmática. También es un conjunto de sacos membranosos que forman cavidades que se comunican entre sí como si fuera un laberinto. Se extiende desde la membrana celular hasta la membrana del núcleo, formando una especie de vía para la circulación de ciertas sustancias al interior de las células. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? Interviene en la síntesis, almacenamiento y transporte de proteínas y lípidos por el citoplasma. Bueno, seguimos a continuación los ribosomas. Los ribosomas son organelas muy pequeñas que se encuentran libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplasmático. Son esos puntitos negros que pueden ustedes observar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de los ribosomas? Intervienen en la fabricación de proteínas debido a que contienen el ácido ribonucleico. Luego vamos a mencionar dos últimas organelas, que son las vacuolas, que en algunos casos son muy escasos en las células animales, pero son muy abundantes en las células vegetales. Y las vacuolas, generalmente en los vegetales, tienen como función almacenar sustancias nutritivas o de desecho. Luego veremos los plastidios. Son organelas que solamente se encuentran en las células vegetales. Tienen la capacidad de sintetizar y almacenar sustancias. Existen tres clases. Los cromoplastos, que a su vez se dividen en 4, contienen pigmentos. Estos cromoplastos contienen pigmentos. Por ejemplo, uno de los cromoplastos es el caroteno, y cuyo pigmento es el anaranjado. Otro pigmento de los cloroplastos es el licopeno, que tiene la coloración roja, la clorofila, que tiene coloración verde, y la xantofila, que tiene coloración amarilla. Es por esta razón que muchas plantas tienen esta coloración. Los frutos, los vegetales, tienen esta coloración debido a los pigmentos que contienen. Luego vamos a mencionar los leucoplastos, que son incoloros y se localizan en las células vegetales de órganos no expuestos a la luz, como por ejemplo las raíces, las semillas, los tubérculos. A continuación, los cloroplastos, que son muy importantes en las células vegetales porque son fotosintetizadores y se ocupan de la fotosíntesis. Gracias a los cloroplastos, las plantas pueden producir la clorofila, que a su vez permiten la fotosíntesis. Por último, mencionaremos el tercer punto, que es el núcleo. Y dentro de la estructura del núcleo podemos mencionar, fíjense ustedes, es redondeado, se encuentra en el centro de la célula, es esto, ¿sí? Al interior del núcleo hay un nucleolo, ¿no? El nucleolo, que entonces tiene forma redondeada, ¿sí? A ver, las partes del núcleo son, tenemos en principio el nucleolo, cuya función es generar a los ribosomas y permite la síntesis y la maduración del ARN ribosómico dentro de la célula. Este es el nucleolo. Tenemos la envoltura nuclear que envuelve justamente al núcleo. Es una capa porosa, es lipídica, es decir, que tiene doble membrana de lípidos y delimita el núcleo, o sea, permite la independización del núcleo. También tenemos poro nuclear, que permite el transporte de moléculas. Este transporte incluye el ARN, que es el ácido ribonucleico, y ribosomas desde el núcleo al citoplasma y movimiento de proteínas. A través de estos poros, entonces, los ribosomas van a ingresar al citoplasma a través del núcleo. Luego tenemos la cromatina, que está al interior del núcleo, ¿no? En ella se encuentra pues el ADN y las proteínas. Es importante mencionar que al interior del núcleo se encuentra el ADN que permite, ustedes saben que una de las funciones del ADN es que permite la herencia de
caracteres hereditarios de padres a hijos. O sea, gracias al ADN nosotros adquirimos ciertas características propias de nuestros padres. Bien, entonces son las estructuras celular, las tres partes que hemos mencionado, y conmigo entonces vamos a despedirnos hasta otra oportunidad. Gracias y que Dios los bendiga.